Estás escuchando un podcast de Sevilla Web Radio. Encuentra más contenidos interesantes en nuestra sección de podcast en sevillawebradio.com. Aquí comienza Zafarrancho Vilima. Buenas noches, Manu Belardo. Buenas noches. Buenas noches, Quique Silva. Good evening. Raúl García. Buenas noches. Buenas sobremesas. Un saludo muy afectuoso a Ángel Vilches, @7vueltas en Twitter, por ser un tío con criterio que nos ha puesto 5 estrellas en el podcast de iTunes. En Zafarrancho Vilima, Juegos Reunidos. Bueno, Juegos Reunidos es la sección de Zafarrancho Vilima, voy a poner voz de locutor interesante, que les lleva hasta sus hogares lo mejor del mundo de la juguetería y de los juegos populares, infantiles y preadolescentes. No, cara, serio. Sí, en serio. Quítate la voz de Salomón Acho. Podía haber dicho a otro mamón. Bueno, Raúl, tú me traes hoy un juguete popular de niño. Antes eran juguetes de niño y de niña. Ahora ya no está tan claro, pero... Juguete de niño. Yo no creo a nadie... Yo no recuerdo a ninguna niña comprando este juguete, que era un juguete muy barato, que se vendía en los kioscos, que es el fantástico Montamán. El Montamán. El Montamán era un juguete de plástico de la empresa Montaplex, que a su vez era una filial de la empresa española de juguetes. Eso que tanto nos gusta, eso de ibérica de no sé qué, andaluza de servicios, hispalense de... No, por favor. Muñequitos del sur. Exacto. Sí, en Sevilla hay dos tipos de empresas, las que empiezan por hispalense de y la que es no sé cuántos del sur. O Bética. ¿Bética también hay varias? Bética también. Bética muchísimas, vamos. Pues no se le propaganda ninguna, pero hay muchísimas béticas. Pues yo creo que este juguete, yo creo que a los que ya peinamos canas o no las peinamos, tenemos esta edad, yo creo que le tienen que caer 2 lagrimones como 2 pestiños, porque yo creo que alguien en algún momento ha comprado un Montamán. Bueno, pero vamos a empezar, porque comprar un Montamán era una liturgia. Sí. A ver, ¿dónde había que comprar el Montamán? ¿Cómo venía presentado? El Montamán se compraba en un kiosco. Ajá. En el kiosco de barrio de toda la vida. Que siempre lo llevaba un señor con algún tipo de tara. Sí, siempre era el cojo del barrio. O el manco. Una tara llevaba siempre. Sí, Y claro, la gracia de este juguete era que estaba dentro de lo que se llaman sobres sorpresa. Al igual que tú cuando abres un sobre de cromo, tú tampoco sabías qué jugador te iba a tocar, ¿no? Bueno, seguro pues que igual, más o menos te podías llevar una idea, ¿no? Sí. Bueno, podías llevar una idea del que no te iba a tocar. Claro, por ejemplo, si el Montamán es surfista, ¿no? Bueno, pues ya más o menos sabes que un barquito te va a tener o algo así. Estaba el Montamán soldado, que dentro de los soldados estaba pues el soldado de infantería, el soldado del aire, tal y cual. Había un Montamán que tenía un helicóptero, ¿vale? Y lo más curioso y lo más cachondo que yo recuerdo de aquellos años era que todo el mundo quería el Montamán bombero. Porque era el codiciado, ¿no? Sí, pero era porque era el que más armas tenía, entre ellas un lanzallamas. El bombero con lanzallamas. Ya era curioso. Era cachondísimo. El Montamán era... Tú lo comprabas en Pepito, al kiosquero que sea, ¿no? Un Montamán. 25 pesetas. Lo podías elegir, o a lo mejor te daba el tío que te tocara en sobre. Había los osados, el que tú quieras. O eso que ya tenía ya un huevo en su casa ya derretido. Pero el de bombero, ¿qué pasa? Que no había tantos, ¿no? Claro, es como, tío, como a lo mejor los cromos, me falta uno, ¿no? Pues ya no lo encuentro, ¿no? Lo cachondo era que una vez que tú abrías el sobre, el muñeco era el mismo. Podía a lo mejor cambiar el uniforme dependiendo, pues si era bombero pues era un uniforme, si era de infantería verde, de la marina sería azul. Eso, hablamos de uniforme, pero realmente era como un color uniforme y ya está. Ya está. Lo único que cambiaba era la cara del tío. Como mucho podía tener un pantalón de un color y una parte de arriba de otro. Porque entiendo por el nombre, es que a mí me cogió demasiado mayor que había que montarlo. Claro, que lo tienes que montar, una vez que tú abrías el sobre, tú lo que sacabas era como un blister donde estaban todas las piezas unidas unas a otras con unos palitos de plástico. O sea, entonces tú ya... lo bueno del Montamán era que tenías exactamente eso, que montarlo.
Una vez que tú ya lo montabas, ya te dabas cuenta de la birria que era, pero aún así tú lo jugabas ya después ya pues el futuro del montamán sería quemarlo, derretirlo. Articulado también. Muñeco articulado. ¿Con peana o sin peana? Sí, tenía una peana porque el muñeco, justamente los talones, en la base de los talones, tenía 2 agujeritos para que tú lo pusieras clavar en una peana y se quedase ahí todo bonito. Bueno, bonito no ¿Y sería nunca. ¿Cuántos modelos diferentes de montamán podía...? Había muchísimos. La verdad que había bastante. Ten en cuenta que estaban desde el montamán, a lo mejor soldado, que podía ser más llamativo, estaba el montamán, como he dicho, surfista. Oye, ¿vosotros habéis jugado con los montamán o con otro tipo de muñequitos a una cosa que yo jugaba de pequeño, que era que mi hermano tenía un pelotón y yo, mi hermano se ponía en una punta del salón y yo en otra. Entonces él montaba un pelotón y yo montaba otro. Y con una pelota o algo jugábamos a tirar a ver quién tiraba antes los del otro. Yo jugaba con la escopeta de gomilla, con el palo de la escoba, de la fregona y el alfiler de la ropa y la gomilla. Una pistola de alfiler. ¡Oh, madre mía! Pues nosotros lo que jugábamos, por la mañana cazábamos zapateros, zapatero no político, zapatero de libélula. Pero de quitarle las alitas y... No, cuando le daba el gomillazo no quedaba nada. Si recuperaban la cabeza era suerte, vamos. Y por la tarde cuando te quedabas en casa era eso, de uno a otro. Los más codiciados eran los rojos y los de soldados, que eran uno enorme y eran como si estuvieran de un tanque, así de un color beige. Y dices tú, yo un soldado, y cogía un soldado, lo flipaba y después lo soltaba. Los más naturistas pues lo soltaban, los más asesinos pues los que hacían putadas y cosas de estas. Que después de una pistola de gomillazo a un zapatero era un montamán, ¿no? Sí, más o menos era eso. El orden. Además eso, 5 pelotes. 25 son 5 pelotes. Lo que costaba una partida en un videojuego. Exacto. Yo no sé ya ni cuánto son 5 duros. El duro cotizaba 5 pesetas. 15 céntimos de euro. 15 céntimos con de 15 céntimos de euro que puedes hacer Con vender. 15 céntimos de euro no te dejan ni entrar en el kiosco. Para comprar 3 chicles y a lo mejor ni te llega. ¿Cuánto hemos disfrutado con 5 duros? Gracias, Raúl. Por supuesto, aquí estamos. Sevilla Web Radio. Vivimos conectados. La canción de autor tiene nombre propio. Zafarrancho Vilima te presenta en exclusiva el último disco de Darío Lo Mismo, Flor de Excedencia, con grandes temas como Tengo un amigo, en el partido, Atrapados en el convenio, atrapados en el convenio, Coderas de Esparto, Coderas de Esparto, Asuntos propios, Aún tengo días de asuntos propios, El tablón del sindicato, Han puesto algo en el tablón del sindicato. Descubre la sensibilidad de Darío Lo Mismo, sensibilidad avalada por el médico de la Mutua. Con mi baja de siempre. Flor de Excedencia, de venta en venta. Sevilla Web Radio. Vivimos conectados. En Zafarrancho Vilima, el mundo del deporte. Bueno, Manu, tú nos traes un tema que está a medias entre el deporte y el ocio, ¿no? Exactamente. Yo vengo a hablaros de fútbol, pero no del fútbol de hoy en día, si tan masificado, en el que tenemos fútbol lunes, martes y miércoles, jueves, todos los días, sino el fútbol de antes. Vale. Recordáis que antes no había no había televisión en el fútbol, si acaso algún partido televisado de Higo Abreva, ¿no? Entonces, los partidos eran los domingos, todos a la misma hora, a las 5 de la tarde, y esas eran unas horas sagradas para los aficionados y aficionadas al fútbol, en el que existía un programa radiofónico que se llamaba Carrusel. Bueno, se llamaba y se sigue llamando, pero entonces era el Carrusel Deportivo. Una pregunta, Manu, porque el fútbol televisado, el fútbol televisado de liga llegó ¿cuándo? ¿Con las autonómicas? No. Yo recuerdo que antiguamente había partidos de vez en cuando esporádicos. Pero yo digo de todos los fines de semana con las autonómicas, con la Forta. Con la Forta, ¿no? Cuando que era los sábados. Los sábados a las 8, a las 9, a las 10, no recuerdo el horario. Eso era liga, eso. Exactamente, era un partido los sábados, luego los partidos el domingo a las 5
y cuando ya empezó Canal Plus había un partido que era a las 7. Dejaban un partido siempre para a las 7. A las 9. No, primero empezó a las 7, perdona que te interrumpa. Sí. Era a las 7 y ya luego empezaron a poner a las 9. Pero al principio eran los partidos a las 5 de la tarde y el partido del Plus era a las 7. Pero antes del Plus y antes de la Forte y todo eso, los partidos de fútbol eran a las 5 de la tarde. Entonces, la forma de escuchar el fútbol... Hubo un experimento en Antena 3 que fue los lunes también por la tarde. Sí, ¿no? pero eso ya fue a posterior. Yo te estoy hablando de los años 70, finales de los 70 y eso, que era cuando más auge tenía el programa radiofónico en el que todo el mundo escuchaba fútbol, que era Carrusel Deportivo. Carrusel Deportivo. Tenemos sintonía de Carrusel Deportivo y es esta. Carrusel Deportivo, el de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena... El de la cadena del bate. Bueno, que fuera. A mí, tengo que decir que a mí esta soniquete, Raúl, quizás tú coincidirás conmigo porque eres poco futbolero como yo, a mí esto me ponía triste. Porque era el domingo y ya al día siguiente era la terminación del film. Claro. Esto se escuchaba en el coche a la vuelta del campo. Del día de playa, del día de campo, del día de casa de los primos. Y decías tú, hostia, que no he hecho los deberes sociales. Esto era sinónimo de, hostia, no he hecho los deberes sociales. Y luego el estudio estadio, que era ya por la noche, sí, a las 9, a las 10 de la noche, y era ese niño con ese cuaderno de raya a lápiz haciendo social. A mí más que esto, estudio estadio. Eso era así, es decir, ya mañana, aquí cuando ya se termina el fin de semana. O sea que yo puedo entender que haya gente que le guste el fútbol. A mí me gusta el fútbol relativamente, fijaos si me gusta poco el fútbol, que soy del Betis, pero esto es que me daba la puntilla a mí esto. Pues esto era algo, a mí me gustaba, ¿eh? Sí, estamos hablando o sea, hay que viajar en el tiempo a la época en la que no había televisión. No había ni televisión, ni había un programa especial de deportes como hay ahora a las 3 de la tarde que te dura media hora. No. Entonces era simplemente el partido del domingo. Lo de ahora de las 3 de la tarde no es deporte. Un programa de Madrid. Exactamente, Madrid y Barcelona y a la hora que ha ido al baño Cristiano Ronaldo o Messi, ¿no? Pero entonces la forma de pasar un domingo por la tarde, cuando tú no ibas al campo, era de ponerte tu transistor y escuchar el carrusel. El carrusel empezaba a las 4 de la tarde. Iba conectando, que era una cosa muy bonita, ¿no? Iba conectando con los diferentes campos de primera, te iban anunciando las alineaciones y luego cuando empezaba la jornada, pues lo típico, ¿no? Dependiendo, iban conectando. No le daban tantas salidas, o sea, tanta prioridad al Madrid y al Barcelona como se le dan hoy. O sea, digamos que se equiparaba un poquito todos los equipos y entonces iban conectando con todos los campos. Siempre que había alguna anécdota que entraba o el corresponsal de cada campo entraba directamente y decía penalti en tal sitio, o cuando había un gol. Cuando había un gol había un sonido muy peculiar que era este. El ratón Pardeza y tocó pelo. El balón al fondo de la portería. Minuto 6. Riazor, Deportivo de La Coruña. Hemos como si estuviéramos aquí en la película Enigma. ¿Cómo se llamaba el que? Alan Turing. Alan Turing, el del test de Turing, ¿no? Sí. Hemos descifrado ese, lo vamos a volver a escuchar. ¿Qué es lo que significa? Esto es Morse. ¿Y qué dice en código Morse? Gol. La descripción es que dice gol. El código Morse. Claro. El código Morse. Pues mira, perfecto, ya no lo sabía yo. Yo tampoco lo sabía. Pues ese sonido era muy típico, era el típico. Y además había una cosa muy curiosa, si yo por ejemplo en mi caso que soy bético, ¿no? Cuando jugaba el Betis fuera, si no lo ponías en una emisora en la que te lo transmitiera el partido íntegro, directo, tú escuchabas el carrusel, de momento empezaba pi, y ahora tú no sabías. Y ahora tú decías, ¿Gol del Burgos en el plantío? Mucho peor. Podían alargar el sufrimiento, lo podían alargar más, porque podían decir, por ejemplo, gol, y tú decías, ¿dónde? Gol en el Benito Villamarín, y dices tú, ¿de quién? O sea, te podía llevar como 3 minutos. Pero en ese, yo me acuerdo que cuando me pasaba eso también, yo en este caso yo era del Sevilla, cuando gol en el Sánchez Pizjuán, yo ponía la oreja
y si escuchaba bullicio de fondo sabía que había sido el Sevilla, y si no escuchaba nada sabía que había sido el otro. Pero lo tuyo era un oído entrenado, tío. Porque tú, a mí estaba describiendo una jugada de un partido del Salamanca, y de momento se escuchaba gol, pi, 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 y gol, y tú decías, vale, pero era no sé, 2 segundos. De apretar incertidumbre culo contra el sillón. Exactamente, y decía, coño, ¿gol de quién? ¿Gol de quién? Y te saltaba, tío, gol del Burgo, joder, el Burgo, a mí que me importa el Burgo. Luego había una... A los burgaleses, sí. Exactamente, pero yo soy de Burgos. Luego había una cosa muy curiosa que era cuando los corresponsales. Bueno, perdóname, déjame que te interrumpa yo a ti. Eso de que a ti, ¿qué carajo te importa el Burgos? Relativamente. Porque tú podías estar pendiente también de tu quiniela. Sí, yo que no soy quinielista nunca. Yo del Burgos solamente quiero decir una cosa: que había que tener muchos huevos para combinar en una camiseta el marrón y el rojo, ¿eh? El marrón, bueno, porque era roja con una raya marrón. Sí, pero tú ya te has ido a los 90. Yo me voy a los 70. El Burgos siempre ha vestido como igual que el Salamanca. Calzón negro, camiseta azul, o sea, camiseta blanca. Pero ese era el Burgos antiguo, no el que después tuvo primera. Bueno, no, el Burgos de primera, sí, de toda la vida. Pero que después desapareció, y el Burgos que yo te digo de rojo fue el Real Burgos. ¡No lo sé! El Betis llegó a ascender en Burgos con el Burgos vestido de rojo. Exactamente, sí, pero yo te hablo del Burgos primero. Entonces, luego había también una forma que era como te interrumpía un corresponsal de cualquier sitio cuando había una incidencia grave en un partido, que era lo tipo de penalti en la condomina. Frase que usábamos nosotros mucho en la pandilla cuando había una pareja que había sufrido un embarazo no deseado. Entre los amigos decía alguno, te miraba y decía, tío, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Penalti en la condomina. Sí, y tú ya te acercabas y decías, yo, pero ¿quién hacía? ¿Quién sacaba la página, Antonio? La verdad es que los eufemismos futbolísticos se han utilizado mucho para eso. Todo. Sí, porque en mi pandilla había un chico que era, en vez de Manolo del Bombo, era Javier del Bombo. Con 16 años pegó el chabón del ligue, le cambió la vida para siempre. Espero que para bien, por supuesto. Javi, un abrazo. No sé dónde carajo está ni nada, pero... Pues volviendo al Carrusel Deportivo, ¿sí? Bueno, el Carrusel Deportivo es el programa decano de la radio en temas deportivos. Pero hay una cosa que a mí me inquieta, porque mucha gente imitando el Carrusel Deportivo dice, poniendo la voz de José María García, gol en las gaunas. Pero el Carrusel Deportivo lo presentó alguna vez José María García. Nunca. Pero José María García tendría su propia versión del Carrusel Deportivo, ¿no? Otro tipo de carrusel, de nota emisora, pero no estuvo en el Carrusel Deportivo. Un tío vivo. Mira, el Carrusel Deportivo, ¿tú sabes quién ideó el Carrusel Deportivo? Alguien muy famoso aquí en Sevilla. Bobby Delaney. Exactamente. La idea del Carrusel Deportivo... Podría haber dicho las Merardas, ¿eh? Lo ideó Bobby Delaney y comenzó a emitirse en el año 1954. En el 54 ya había tecnología para hacer un Carrusel Deportivo. Hasta la fecha había 8 directores de Carrusel Deportivo. El primero, que estuvo bastantes años, 30 y tantos años, desde el año 54 hasta después del Mundial, fue Vicente Marco, alguien muy conocido en el tema de la radio. Luego tuvo José Joaquín Brotón, que seguramente os suena. Ramón Gabilondo, Joaquín Durán, que luego estuvo en Canal Sur, también estuvo con esto. No, que luego no, que es su director general de Canal Sur. Bueno, me refería yo al tema de los deportes. Joaquín, que sé que nos escucha. Antonio Martín Balbuena, Paco González, Javier Hoyos, Manu Carreño y José Antonio Poncetti, que creo que son los que están ahora. Luego, como locutores o como animadores, que le llaman en la Wikipedia, por supuesto el más conocido, Pepe Domingo Castaño. Llegó a tener a Joaquín Prat. Sí, de Joaquín Prat. Joaquín Prat lo llegó a tener. Andrés Caparrós. Andrés Caparrós creo que estuvo con Joaquín Durán, en la época que estuvo con Joaquín Durán, creo, por lo que he leído en YouTube. Entonces, el sonido del carrusel es el que tú has dicho, el típico viaje de vuelta de un día de campo, de lo que sea, era el ir escuchando el carrusel. A mí me gustaba, yo he llegado incluso, conociendo ya a mi compañera sentimental y madre de mis hijos, de venir de viaje de Elche, de la casa que tenemos en Elche. ¿Y tú putearla con...? No, sí, por supuesto. Y pero yo escuchando mi Carrusel Deportivo hace 14 años, cuando entonces todavía había... Claro, el Carrusel Deportivo funcionaba... Uniformidad en los horarios, exactamente. ¿No? Hoy en día ya no hay Carrusel. Le siguen llamando Carrusel Deportivo, pero ya no es un Carrusel Deportivo. Claro. Un partido a las 4, otro a las 6, entonces te hablan de un partido. Y lo bueno del Carrusel era lo que había antes, ¿no? Que tú te ibas a un día de campo. Ya no te voy a hablar de la vuelta, sino tú echabas el día del campo. Y lo típico es de tener tu transistor, o de irte un día al parque, o de sentarte. Tu transistor no. En el día de campo lo que funcionaba era el punto azul. El punto azul del coche. El punto azul del coche con la puerta abierta. Pero si te dabas tu paseíto, el que daba un paseíto los pinares de Coria. Era con el transistor. Yo tengo un amigo, mi amigo Jordi,
que bueno, el tío se montaba una parafernalia cada domingo, él se sentaba en su mesa, ponía su radio, un transistor, un radiocassette, el equipo, lo que fuere, se cogía una libreta y desde las 4 de la tarde estaba conectado. Entonces el tío iba apuntando partido por partido, alineación por alineación, y conforme iban dando una notificación de partido, una tarjeta, un gol... ¿El tío lo apuntaba? El tío lo apuntaba. ¿Para qué? Como diversión. Sí, luego lo guardaba, tenía una hemeroteca. Me imagino que lo tendrá guardado, no sé, ¿no? Pero como una simple diversión. Oye, el tío se echaba su domingo por la tarde escuchando el carrusel y haciendo un listado de dos veces. ¿Dos veces? Esa era la forma. Me extraño. Esa era la forma. O sea, a lo mejor después montó William Gil, la casa de la apuesta. Guillermo Gil. Esa era la forma que teníamos en mi infancia, digamos, de conocer los resultados de los demás partidos. Bueno, que estamos hablando de una época en la que no había internet, en la que no tenía, tú para enterarte tenía por la radio. Pero esos eran los que no iban al campo. Luego el que iba al campo tenía otra forma de enterarse de cómo iban los partidos. A no ser que el tío se llevara su transistor. Exactamente. Bueno, tenías dos opciones. Sí. O te llevaba... Es que normalmente, o te tocaba al lado el solterón del campo, que usted diréis, oye, el solterón... Yo conozco al mariscal de campo. No, el solterón del campo. ¿Eso qué es? El típico tío cincuentón, ¿sí? Con cara de bonachón, con su chanda... Rechonchete. ¿Sí? Y con el transistor pegado a la oreja. ¿Ese lleva un suéter? Por supuesto. Vale, pero no un chándal del equipo, o sea, del Betis del Sevilla, no. Un chándal de... Un chándal cualquiera. Y es el típico tío que se ponía el transistor a la oreja y a mitad de partido gol del Salamanca. Han patado el Logroñés. Sí. Es el típico... Entonces se te iba notificando... Porque el tío tenía alma como de... Era el Twitter de entonces. Exactamente. El tío tenía alma como de pregonero, ¿no? Exactamente. O sea, yo siempre he dicho, digo, este es el sortero que vive con la madre, porque un tío que vive de con hecho la lo vestía la madre, ¿no? Exactamente, iba con su chanda bien peinada, la raya al lado. Con más capa. ¿Chanda con botines o chanda con zapatos? Con zapatos. Qué importante el detalle. ¿Calcetín oscuro o blanco? El calcetín blanco. No, claro, chanda, calcetín blanco y el zapatito con la bola. Claro. Eso no puede faltar. Una pregunta, ¿y el bocata? Porque claro, a ver, una cosa, vamos a ver. El bocata que no fuera de tortilla, que los bocatas de tortilla han ahogado más de uno, ¿eh? ¿No te has comido nunca un bocadillo de tortilla en el campo fútbol? No. No te han gollipado nunca. Pues no se lo habéis comido. Bueno, tú te comes una tortilla a cualquier hora del día, en cualquier sitio que no te pasa nada. Tú te comes una tortilla que la has hecho hace 2 horas en un campo fútbol y eso se te agarra aquí la garganta y eso es medio ahogo. Eso es medio ahogo, se te engollipa, yo no sé por qué. A mí la verdad es que comer durante el partido de fútbol no me ha gustado nunca. A mí el descanso. Porque, sí, al descanso sí. Pero es que hay veces que el bocata es tan voluminoso que te dura parte de la segunda parte. Y hay veces que tiene tanta hambre que te lo comes en el minuto 10. Pero una pregunta, a ver, este señor, hemos llamado solterón de campo, ¿no? Sí. Es decir, llevaba bocata. Sí. Y lo llevaba amarraba una cuarentena. Pero claro, es que es lo que voy. Si llevaba chándal, no tenía trebillas para cogerse la bolsa del bocata. ¿Dónde lo llevaba? En una talega. Ya no me fío. No. Aquí estamos haciendo un estudio serio, Manu. Yo recuerdo una bolsa, ¿no? En el campo del Betis, recordad que, en el campo sí también lo había. Había unas vallas que eran las antiavalanchas. Eran unas vallas que había que eran antiavalanchas. Ahí se amarraba el bocata. Cuando claro, ¿y dónde amarraba el tío el bocata? Vale, ¿y qué aporta una segunda solución? Yo al solterón de campo lo he visto su pedazo de bocadillo con papel de plata siempre y una bolsa todo gurrumía, le hace un nudo gordo, se lo mete por dentro del chándal de manera que el nudo gordo cae por dentro y ya se agarra ahí. Claro, se agarra con el elástico del chándal, ya se agarra. Vale. El bocata, entonces hemos dicho de tortilla. Es que había bocatas que si, por ejemplo, o sea, yo siempre le he temido al bocata con contenido caliente. Véase, por ejemplo, salchicha. Pero no el que te compras en el... No, el que te trae tu casa. Salchicha, hamburguesa, tortilla. Porque ese luego hace que cuando tú has pasado 2 horas, que tú has llegado ya al campo, el pan está... ¿Sabes lo que te digo? Está fofete, ha cogido el pan, humedad. Eso es la causa del engollipamiento. Ahí es donde reside, ¿no? Bueno, claro, que tú pero dices, ¿cuál es el truco para que tú yo me he criado comiendo tortillas? Testimonio. A mí mi madre... No tengo sintonía de testimonio. Yo me he criado comiendo tortillas. Testimonio. A mí tengo la cara de huevo que tengo. Perdóname. Esto hay que ensayarlo. Voy a meter aquí una sintonía de testimonio. En Zafarrancho Vilima, el testimonio.
yo me he criado comiendo tortillas. Bueno, yo toda la noche me comía tortilla. En mi casa era típico. ¿Pero de qué? ¿Pero variada? Tortilla de papa. No, que variada. Tortilla de papa con huevo. Porque tú el queso no. Sin huevo no. No, yo el queso no. Tortilla de papa. Hoy en día ya le echan más cositas, ¿no? Le echo algo, le pongo. No. Mi madre era la típica que hacía 2 bocadillos de tortilla a las 10 de la noche para mí y para mi hermano y el botellín de la cerveza. Y te salía a la puerta y te lo comías. Vale. Entonces, ese mismo bocadillo... Pero, o sea, en verano, invierno, no variaba. En invierno, en primavera, en Semana Santa y en feria me lo llevaba en una bolsita igual que el sorterón del campo. Pero, hombre, que hoy en día ya no, sí, que hoy en día le he hecho a la tortilla otro tipo de cosas. Pero que esa tortilla que tú te comías a las 10 de la noche con más hambre que la más y con una ansia viva... te entraba bien. Tú te lo llevabas al campo de fútbol y te lo comías 2 horas después. Lo que tú dices, me imagino que sería los vapores que suelta la temperatura de la tortilla, que cogía el pan y tú se ponía el pan blando. Y pan fofete. Y si tú no llevabas una botellita de agua o no ibas a la ambigua a por un refresco, tú le dabas 2 bocados al bocadillo y a ti se te cogía aquí la garganta, vamos, era para que te hicieran la eutanasia, vamos. ¿La eutanasia? ¿No querrás decir la tracotomía? No, la eutanasia ya decía, no. Este no tiene salvación. Una pregunta, porque el sorterón de campo, ¿elegía él el contenido del bocato o la madre se lo imponía por cojones? Ya, tanto no yo es que no he llegado a ser sorterón de campo. Kiki y yo tenemos un pequeño estudio hecho acerca de la gente que vive con la madre todavía. Entonces, ya no te puedo decir. Se suele pelear mucho con las hermanas. El caso es que cuando tú ibas al campo de fútbol, la forma de enterarte de cómo iba la jornada era o bien que te tocara eso, o bien otra opción que había antiguamente. ¿Qué era? Siempre estamos hablando de que no había teléfono ni transistor ni nada. Que era el marcador simultáneo dardo. ¿Eso no lo conocéis ninguno? No, ni idea. No sé si recordaréis antiguamente que había unos marcadores simultáneos, siempre estaba en el lado opuesto donde estaba el marcador oficial. Por ejemplo, te pongo en el Campo Olvete. El Campo Olvete tenía ese que le llamaban el gallinero. El Palomar, ¿no? En el Gorsu. Que en el Gorsu. Bueno, pues en el Gor Norte, que daba al Instituto de la Grasa, ahí era una estructura metálica con muchos marcadores. Y lo que llamaba la atención que no te venían los partidos, te venía una propaganda, no sé si os acordáis. Siempre la misma. Bueno, sí, yo no me acuerdo si era siempre la misma o la que pagara, ¿no? Entonces miento, al principio, bueno, te hablo de eso, no lo conozco yo, al principio de los años 50 lo que venían eran letras. Eran letras, te ponían la letra A y el resultado. Entonces a ti te daban un folleto y quería decir que la letra A era el partido Barcelona-Zaragoza, la letra B Sevilla-Murcia, la letra C Betis-Real Madrid y así sucesivamente. Luego, el impulso definitivo a esto lo dio cuando se cambiaron las letras estas por marcas. Esto lo hicieron a raíz del año 50 y algo. Y entonces empezaron a poner lo que me cambiaron la letra eso hizo la marca publicitaria, ¿no? Exactamente, la marca que te he comentado, o sea, la marca Dardo. Entonces lo que hizo fue vender la publicidad de los partidos y ya entonces cada partido lo publicitaba una marca. Colchonflé, Sinsano. Entonces tú lo que entonces tú lo que veías en el marcador era Colchonflé 0-1. Sinsano 2-0. Brandy 103 3-0. Hostia, ¿qué coño es? Entonces, o bien en los periódicos del dominical del periódico por la mañana te daban un folleto, o bien lo recogías tú en el campo, donde te venía que cada partido, o sea, cada publicidad correspondía a un partido. O sea, te tenía que dar la piedra roseta, te tenía que dar la clave. Exactamente, tú llegabas, entonces tú ya, claro, ya no te podían gastar la típica broma que te decía, joder, Sinsano. No, tú ya sabías, tú cogías tu folleto, decía Sinsano 0-1. O sea, bueno, pues Sinsano es Murcia, tal partido, exactamente. Pero no era solamente eso, es que mira, eso llevaba la publicidad. Luego había un hueco en el que se ponía una flecha. Una flecha. Si era la flecha verde, si la flecha era amarilla, estaba en el primer tiempo. Bien. La flecha verde en el descanso. Vale. La flecha roja significaba que estabas en el segundo tiempo. La flecha negra era que había terminado. Y la flecha blanca... Pero un momentito, si los partidos eran todos a la misma hora, se había terminado, pero había algunos que estaban en el descuento cuando te ponían la flecha negra porque tú ya sabías que había terminado. Y luego había la flecha blanca que era si se suspendía el partido. Que se suspendía también. Pero luego había una flecha más. Esto funcionaba de tal manera. Había una centralita en Madrid que es la que recababa los resultados y iba llamando por teléfono a los gerentes de estadio para dar resultados. Entonces, cuando había una avería telefónica, te ponían una flecha que era blanca y negra a rayas. Entonces tú veías, oye, 0-0 todo el partido y decías, no, que es que hay avería. Que es que no te entraba el resultado. Se había caído la red, vamos a ver. Exactamente, porque había una avería de teléfono en ese campo. Pero entonces
tú tirabas del solterón de campo. Bueno, solterón de campo, o no te enterabas, tú simplemente ibas mirando y si veías que ese 0-0 de Cinzano o de Calcetines Perry no se movía y te ponían la flechita de las rayas blanca y negra, es que el partido no fuera 0-0, sino que no había comunicación con ese estadio. Vale. Luego había también una forma, es que esto tenía su historia, había una forma de saber... ¿De qué año me estás hablando? Bueno, eso empezó en los años 50 y terminó más o menos en los años 80 cuando empezaron los marcadores digitales, ¿no? Pero hasta yo los recuerdo en el campo del Betis, en el campo del Sevilla. Había una forma también de saber cuando había un penalti. Cuando iba a haber un penalti a favor de un equipo, ponían un punto rojo en el marcador del equipo que iba a tirar el penalti, o sea, donde estaba el número del local o visitante, ¿no? Exactamente, si por ejemplo lo iba a tirar el equipo local, pues ponían un punto rojo en el cero, digamos. En el guarismo de... Exactamente, y tú, hostia, pues penalti, Cinzano, penalti. Pero bueno, eso era una forma muy... Es que al final estaba la gente más pendiente de eso del partido. Bueno, tú ibas mirando, igual que estaba hoy en día la gente atento al móvil, igual que incluso en el cine, pues lo que había entonces. En los partidos del Betis más, pues son te la aburrido, ¿no? Exactamente, y había incluso una forma de los expulsados, porque tío, se ponían un cuadrado negro y era que habían expulsado un jugador de ese equipo, o sea, para descifrar eso, ríete tú del tío este que... Alan Turing. Exactamente, del que descifró. Es que tú imagínate, tú en esa época tú te vas a la OTAN o te vas a los americanos, ¿de dónde está lo de que descifra? Venga, a ver si me descifráis esto. Ya tú pones Cinzano, una flecha roja, 0, 1 y una flecha raya. Pues esto es Burgos, Las Palmas, está en el primer tiempo, va a 0-1, va a tirar un penalti a favor de Las Palmas y no llame por teléfono que ahí avería. Eso era el marcador simultáneo. Yo lo conocía, bueno, ¿verdad? Yo no soy tampoco tan mayor que vosotros, pero que lo he conocido y seguramente nuestros oyentes que tengan más de 40 se tienen que acordar de eso. Yo cuando le lancé la foto sí lo recuerdo yo del campo del Sevilla. Sí. Entonces era la broma, los partidos se anunciaban por marca de ropa, relojes, ya te digo, como te viene aquí en la foto, que ya te digo que lo pones. Y lo suyo era que te daban un documento bien en el periódico o antes del partido en el que te explicaban cada marca publicitaria a qué partido pertenecía, porque los partidos de segunda se los seguían poniendo por letra, pero los partidos de primera, daros cuenta que entonces estamos hablando que había 18 equipos en primera. Claro. Normalmente Las Palmas, que entonces siempre estaba en primera, jugaba siempre, no sé si acordáis, y Las Palmas jugaba los sábados. Las Palmas tenía el horario, cuando jugaba en casa siempre jugaba los sábados, no sé si era a las 9 a las 10 de la noche. Entonces lo que quedaban siempre eran los 8 partidos, y eran 8 partidos los que había a las 5 de la tarde todos. Entonces se combinaba el carrusel para el que no iba, y el que iba al campo, lo que se seguía la jornada era con el marcador simultáneo dardo. Es curioso porque el mundo, por lo tanto, de la publicidad es que ha estado siempre íntimamente ligado a la publicidad. Al fútbol. Y de hecho, una pequeña muestra. Vamos a escuchar un anuncio de estos de los de Carrusel. ¿Y ahora con Fortuna puedo hacerme millonario? Ven a probar Fortuna. Hay 100 millones de pesetas en juego. Hagan juego, señores. 25, impar y rojo. Reuniendo 5 códigos de barras de las cajetillas de Fortuna puedes hacerte millonario. Infórmate en tu estanco y ven a probar Fortuna. 100 millones de pesetas se han pasado. Fortuna, número 1 en ventas de rubio americano. Bueno, Raúl, ¿has descifrado ya qué es lo que dice el tío cuando canta? Pues no, porque este anuncio estaba en inglés. Sí, este estaba en inglés. Que estaba en inglés. Sí, pero vamos, ahora que dice eso... Tira al rojo. Tira al rojo, es decir, apuesta por el rojo. Sí. Cuando se podía anunciar tabaco en la radio. Pues ahora que ha dicho lo de reúne los códigos, yo el otro día fui a casa de mi madre y recogí el típico hueco que tienen las madres, donde tiene un montón de cosas, un super macuto enorme, ese que te sirve de tienda de campaña, de la marca Fortuna, y recuerdo, está sin usar, me lo llevo a mi casa, está sin usar, y me recuerdo que era de haber coleccionado, ¿os recordáis? El paquete de Fortuna, la tirita esa que tiene para abrirlo, dorada, era, no sé si tenía que reunir 50, no sé cuántas, y te daban venía con un color especial para que se supiera que era de Fortuna, y te daban no sé cuántos paquetes, si eran 100, te daban el macuto. Era jodido coleccionar los 100, pero más jodido era para el que tenía que contarlo cuando llegara al apartado de correo de San Cugat del Valle. Y es un macuto, pero yo que sé, grandísimo, con varios compartimentos, y estaba el otro día en casa de mi madre sin usar, y me lo llevaba yo para mi casa. Oye, yo tengo que deciros que a mí esta me ha gustado porque he aprendido cosas del carrusel deportivo, pero tengo que decir que lamentablemente para mí los domingos siguen siendo tristes, y cuando suene carrusel aún más. En
Zafarrancho Vilima, Diccionario Iter Sopena, con el profesor Daniel Lebrato. Transistor, del inglés transistor, acrónimo de transfer, transferencia, y resistor, resistencia. Es un radioreceptor provisto de transistores. Transistor ha caído en menos uso por la resistencia de la palabra radio y por la afluencia de aparatos de monoescucha como auriculares y pinganillo, si es un solo auricular, frecuente en gorilas de seguridad y para chuletear exámenes estudiantiles. Cuando éramos jóvenes, el transistor era frecuente verlo en parejas de novio, soldado y novia criada. Un domingo por la tarde, ella comiendo pipas y él escuchando por el transistor el carrusel deportivo. Transistor nos trae el profesor Lebrato. Es cierto que la palabra transistor rancia ya. Se escucha poco o nada. Por ejemplo, Zafarrancho Vilima sería un programa para escuchar un transistor. Por supuesto, claro. Pero además de esto de que era más que una oreja blanco que te lo metían en una oreja. Que venían de Ceuta. Eso correcto. Venían de Ceuta o de Canarias. Siempre buscando el precio justo. Yo soy más del transistor a la oreja, pero con esa funda de piel. No era piel, era napa. Era napa. Una funda como si fuera simulación. Y esa funda que te dejaba los edificios para el altavoz, digamos. Sí. Los agujeritos como si fuera un colador. Exactamente. Y ese hombre con te dejaba, es que esa con funda, la antena sacada. Sí, esa funda tenía. Esa funda tenía que haber microbio para regalar. Dentro de 5.000 millones de años, cuando sacaran el ADN. En esa funda y en el bigote de Pascual González se han rodado 3 capítulos de National Geographic. Tiene que tener nada para Pascual González en el bigote. No tiene que tener resto de manteca. Mira, Pascual González tomándose una sopa sin cuchara. No, tomándose la boca abajo. Bueno, en fin, hablábamos del transistor. Transistor es cosa de viejo. Sí. De cosa de viejo. Yo iba a hacer un aporte. Sobre la funda. A ver, no llores. ¡Hostia! ¿Qué aporte iba a hacer todo el transistor? La funda tenía los agujeros para no se va a hacer algo el programa. Tenía los agujeros para el altavoz. Qué pena, hijo. No tenía, ahora que ha dicho el auricular ese que era de una sola oreja, no tenía cedilla eso pegado de la oreja. Cuando te lo quitaba de la oreja no salía negro eso. No, lo que quería decir es que la funda tenía los agujeritos para el altavoz, pero también tenía la forma hecha para el tuning, para y para el volumen. Sí. Y luego también una ventanuca para el que tuviera donde corría. Estaba el dial, exactamente, sí. Y un asa. Un asa para que no se te cayera. Efectivamente. Que yo creo que nadie la usó. O sea, quiero decir, a lo mejor para el transporte, pero que nadie. Yo nunca vi a nadie cogiendo el transistor con la mano con el asa en la muñeca. Yo, al menos, ¿eh? No lo vi nunca.
Pero sí era muy típico, ve a la persona mayor, sobre todo la persona mayor, también está hablando de los soldados antiguos que salían con las novias criadas, eso ya estamos hablando de los años 50, años 60, que ahí no hemos llegado. Tenía que ser soldado y criado. Sí, porque es lo que dice el profesor, ¿no? No había soldado y administrativa. No, era el Alfredo Landa y Gracita Morales, ¿sabes? Sí, era lo típico, Alfredo Landa vestido de soldado y Gracita Morales de chacha. Pero sí es verdad que era lo típico de llevar al hombre irse al parque, a dar un paseíto con la cabeza doblada y el transistor en el oído. Yo tengo que contar una anécdota del transistor. Venga. Que era muy de escuchar el transistor básicamente servía para escuchar fútbol. Porque para otros menesteres siempre había otros aparatos. Pero era para el fútbol. Y yo tengo que contar mi amigo Carlos Porlán, que era el técnico de radio que teníamos en Onda Cero en el programa El Piponazo, con Victorio Duque y Jesús Alvarado. Este tenía en el año 94 de los primeros móviles, era un Moviline. Fijaos, ¿no? O sea, que analógico. Efectivamente, analógico, ¿no? De estos que se podían escuchar con un simple escáner, ¿no? Y este tenía un Moviline y fue a una boda en un pueblo recóndito de Jaén. Y entonces, en la boda, pues aprovechó un momento del convite y lo llamaron por teléfono. Entonces se salió el hombre fuera del convite para hablar por teléfono. Lo escucho toda la boda. Y el hombre estaba ya hablando, claro, sí, hablando por teléfono. Y se hace un amable señor de pueblo y le preguntó que cómo iba en Madrid. Pensaba que estaba escuchando el transistor. Esa anécdota. El transistor era también muy típico, no sé si os acordaréis, de las peluquerías antiguas. Sí. Porque era lo típico que tenía el peluquero colgado de ese asa que vemos hablar para no sé qué era, lo tenía colgado de una puntita. Un cáncamo. Exactamente, escuchando, bueno, no sé, la emisora entonces, ¿no? Onda Cero, lo que fuera, o Encarna Cope, ¿no? Mucha Cope por ahí. Sí. Y porque había dos modelos de transistor. Este que era, o sea, que este que se quedaba de pie y en altura, y luego estaba el que estaba recostado en horizontal, que era también transistor, también con fundas de cuero, pero ya menos manejable. Ya iba a pilas igualmente, pero ese estaba diseñado para repisa, por ejemplo. Por ejemplo, el transistor para mi padre, el pobre, era la nana. Mi padre no se podía ir a la cama sin, bueno, yo a día de hoy. A día de hoy sigue siendo. Sí, mi padre se iba con y yo me acuerdo que mi padre... Kiki y yo, que llevamos ya unos cuantos de kilómetros dormidos juntos, no nos acostamos sin escuchar. Pues yo recuerdo que mi padre era de los que siempre tenía puesta la misma visora, creo que era la cadena SER, y como el hombre no entendía mucho de los diales, ya, pues, oye, no me lo toquéis. Y muchas veces, yo me acuerdo el mayor de mis hijos, Pablo, que le dejaba en el transistor y le variaba al pobre la emisora, y cuando se iba a acostar, mira, el niño era la gran puta. Era el granúa del niño lo que más. Luego también está el transistor, es muy de pintor. Pintor de brocha gorda, de señor que tiene puesto radio LED o alguna por el estilo. Efectivamente. Y el transistor está afectado por algunas gotitas de pintura blanca. Cuidado. Blanca. Pero que no se las quita porque el tío ya ha utilizado las gotitas de pintura como referencia para el dial. Qué pintores más raros contra todo. Claro, porque hay veces que, por ejemplo, dices tú, una emisora de Radio América, 106.5. Claro, 106.5 en el cristalito no existe. Tú tienes que afinar más o menos entre el 106 y el 107. Pero oye, ¿y si resulta que ha caído una gota curiosa que según perspectiva tú poniendo ahí? Porque luego había una putada del transistor. Y era la siguiente, y en esta me acuerdo de nuestro común amigo Raúl Guillermo García, y es la siguiente, que tú te acuestas con el transistor para escuchar, por ejemplo, José María García. Y tú coges una postura, ¿no? Y tú estás escuchando a José María García, te están dando FM a cañón. Pero de repente te mueves en la cama y entra en interferencia. Y dices, yo si lo único que he hecho es estirar la pierna. El transistor se veía muy afectado por ese tipo de magia hertziana. Campos magnéticos. A lo mejor te lo ponían en los huevos y se escuchaba bien. Y a decir tú, y ahora me tengo que quedar. Eso era por la antena. Pirulito a España. El caso es que tú, según, ¿no te ha pasado a ti eso, Quique? No. A ti no te ha pasado. ¿Tú nunca te has puesto transistor en los huevos? No, never, nunca. No quiero... No, menos los huevos no tiene por qué ser. Pero que tú coges... Ni en los huevos de otro, tampoco. Porque tú no has querido. No, pero...
de coger una postura con el transistor y si te movías se escuchaba mal. Hombre, sí, claro, eso pasa. No, eso incluso con las radios, con la antena, lo mismo. O sea, la típica radio con la antena. Después, si tú la ponías totalmente perpendicular, pues yo no escucho nada. Ya tenías tú que mover. Mira. Claro, cuando son emisoras muy recónditas. O le ponías la mano. O le ponías la mano. Hacía masa. Y decía al chico de la casa, quédate con la tiene. Es que me estoy haciendo caca. Y ya era tú esclavo del transistor. Al transistor, a la antena, le pasaban dos cosas, fundamentalmente. Una, que se doblaba, la antena telescópica, y otra, y normalmente perdía el cabezón de arriba, con lo cual, hijo puta, para sacarlo, te dejaba tú ahí la yema de los dedos para sacarlo para arriba, unos alicates, normalmente estaba aplastada ya de los alicates de tirar para arriba, y terminaba teniendo unos filos cortantes. Porque siempre estamos hechos de materiales muy nobles, ¿sabes? A mí el transistor me trae un recuerdo. A mí el transistor me trae un recuerdo de mi casa. Yo no sé si te acordaréis, antes del Mundial de España, en el año 82, los años anteriores al Mundial, pues siempre, bueno, aquí se vivió mucho lo que era el Mundial, ¿no? El premundial, desde 2 o 3 años antes, publicidad. Enfrente de nuestro instituto había, todavía quedaba en el año 96, un bar que se llamaba España 82. Sí, en mi barrio había una tienda de deporte que era España de Fútbol 82. Pues yo recuerdo que había el programa de José María García, que lo escuchaba mi padre, todos los días comenzaba diciendo, a mí me faltaban 2 años, ¿no? Pues faltan 700 y pico de días. Y claro, nosotros, mi padre siempre se acostaba como el Domingo de Ramos, ¿no? Con los bares artísticos. Con los bares. Pues, y nosotros, el acostarnos, yo el recuerdo que tengo era el irte los niños arriba para dormir, y mi padre está escuchando y dice, faltan 250 y tantos días para el Mundial. Falta, claro, lo que era una cuenta. Una cuenta atrás, que ríete tú de la de Kirk Douglas, y esa es la película. Una cuenta atrás de 3 años, vamos. Bueno, el transistor, ¿algún recuerdo más del transistor? No, yo creo que no. Yo tengo un transistor, Tengo un transistor Sanio, Sanio con la I con rayita. Y, ¿no? Por supuesto, sí, hombre, ¿no? por supuesto. Y una cosa del transistor que siempre me ha molado mucho. Cuando levantaban la tapita para ponerle las pilas, la guitita para poder para tirar de las pilas. Por favor, que terminaba oxidada, igual que y sulfatada. Pero eran muy prácticas, Ahora mismo cuando tú vas a cambiar las pilas del mando a distancia, te estás tú con la uña la guitita y ya está perfecto. El transistor, qué grandes historias, por supuesto, al que tanto le debemos aquí. Hasta aquí el Zafarrancho Vilima de esta semana. Nos vuelven a escuchar el próximo viernes a las 11 de la noche. Y ahora ya saben, recién calentito, sale el podcast. Manu, ¿tú qué vas a hacer ahora? Me voy a casa para ver Macmillan y esposa. ¿Y tú, Quique? Yo voy al Cine Azul a ver Encerrado. Leones, 5 días. ¿Y tú, Quique? Yo voy a ver el Chip Prodigioso. Y yo voy a ver que estrenan el experimento Filadelfia.